Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo video en tu canal de Burbuja del Español. Hoy vamos a combinar dos cosas que me encantan: la gramática del español y la música. ¿Alguna vez has escuchado una canción en español y has pensado por qué dice si yo te hubiera besado en lugar de hubiese? ¿O por qué utilizan la expresión tú me dejaste de querer en lugar de tú dejaste de quererme? ¿Es correcto decir pa en lugar de para o solo es algo artístico? La verdad es que las canciones no siempre siguen las reglas gramaticales estándar, pero eso no significa que esté mal. Hoy vamos a analizar cómo la gramática cambia un poco en la música. Veremos qué licencias se toman los artistas al momento de componer una canción y cómo puedes aprovechar la música para mejorar tu español. Así que quédate hasta el final de este video. Vamos a empezar. Primero hablemos un poco de por qué la gramática en las canciones es un poco diferente. El lenguaje de la música tiene un propósito diferente al lenguaje escrito estándar. En una conversación o en un texto formal, lo más importante es la claridad y la precisión. Pero en la música, la prioridad es la expresión emocional, el ritmo y la estética del sonido. Entonces, ¿qué significa esto? Las canciones pueden romper ciertas reglas gramaticales para que encaje con la melodía o transmita una emoción más fuerte. Esto explica por qué algunas veces las estructuras gramaticales en las canciones parecen incorrectas o quizás poco naturales si las analizamos fuera de un contexto musical. Aquí te muestro 3 razones por las que la gramática cambia un poco en la música. Lo primero es el ritmo y la métrica. En la música, las palabras deben ajustarse al ritmo y a la melodía. A veces se eliminan palabras, se modifican algunas estructuras o se usan formas más cortas para que la letra fluya mejor. Por ejemplo, esta expresión que dice ¿pa' qué me haces llorar si sabes cuánto te quiero? El pa sería el reemplazo de para y se escribe de esta forma. La expresión real sería ¿para qué? Aquí se está eliminando la sílaba ra de la palabra para, justamente para que la frase tenga mejor sonoridad dentro de la canción. Un consejo rápido: no uses estas reducciones de palabras en contextos formales. Son perfectas para el español hablado, pero para la escritura académica o profesional es mejor no aplicarlas. Otra razón es la expresión emocional y poética. La música no solo transmite información, también te evoca emociones. Por eso muchas veces cuando quieres levantar tu ánimo, escuchas música feliz. Para esto los compositores utilizan estructuras poco comunes o alteran el orden gramatical. Esto para darle un mayor impacto al mensaje. Por ejemplo, esta frase: si tú no estás aquí, me quema el aire. En lugar de decir el aire me quema, cambiamos un poco el orden para enfatizar, ya que en el español estándar normalmente diríamos el aire me quema, con el sustantivo en primer lugar. Pero no te preocupes si suena un poco extraño fuera de este contexto. Y la última razón es la variación dialectal y coloquialismos. Muchas canciones reflejan cómo la gente verdaderamente habla en diferentes países. Así que algunas expresiones no son gramaticalmente incorrectas, sino es la forma de cómo se habla en ciertos lugares. Son propias de un dialecto o una región específica. Esta es una expresión común en una canción: te vas porque yo quiero que te vayas. Aquí podríamos omitir el pronombre yo y decir te vas porque quiero que te vayas. El yo es redundante, pero como en el ejemplo anterior, también se utiliza para enfatizar la intención de la acción. Pero en general, aprender canciones en español de diferentes países también te ayuda a reconocer las variaciones regionales del español. Hay algunos recursos o cambios gramaticales que son más usados en la música.
Vamos a ver algunos. Uno de ellos es el uso del pretérito o el imperfecto. Por ejemplo, en esta frase que vimos anteriormente. Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba. En este caso, el verbo necesitaba está en imperfecto. Ya sabes que esto depende del estado emocional en el pasado. También se podría reemplazar por te necesité. Entonces, mi consejo aquí es que prestes atención a los tiempos verbales de una canción y trata de imaginar cómo sería la intención si cambiamos por otro tiempo verbal. Cambia la intención, cambia la historia. Algo que podemos ver mucho en canciones es el uso del subjuntivo. Por ejemplo, esta frase, si yo te hubiera besado, sería el más feliz. Aquí el subjuntivo hubiera besado es una condición hipotética. Es común utilizarla en canciones cuando quieres expresar un deseo o una situación irreal. Aquí hay otro ejemplo. Ojalá que llueva café en el campo. Igualmente, el subjuntivo llueva expresa deseo. Entonces, cuando una canción expresa deseos, hipótesis o emociones, posiblemente estén usando el subjuntivo. Y por último, algo que es un poco más exclusivo en la música. Me refiero a la reducción de palabras y contracciones. Por ejemplo, ¿a qué sufrir si ya no hay más remedio? O voy pa'l río. Ya lo vimos en un principio. Hacemos la reducción para que las palabras se ajusten al ritmo. Para sería pa, para él se dice pal y uno que es gramaticalmente aceptado es del. De más él. También podríamos verlo en otras palabras como en esta expresión. En lugar de decir voy a olvidarte, se escucha más como voy a olvidarte. El sonido de la Y es casi ausente. Y no lo olvides, puedes utilizar estas formas en conversaciones, pero no en escritos formales. En cualquier parte del mundo, la música tiene una conexión cultural. Es rica en variaciones, dialectos y expresiones coloquiales. Escuchar diferentes géneros como salsa, reggaetón, tango, flamenco, te ayudará a aprender vocabulario y estructuras gramaticales en contexto. Algunos géneros musicales como el bolero usan un español más poético y formal, mientras que música más moderna como el reggaetón y la cumbia suelen ser más coloquiales. Entonces, ¿cuál es el reto para ti en este video? Escoge tu canción favorita en español y trata de analizar su estructura gramatical en una de sus frases, la que te parezca más interesante, y compártela con nosotros en los comentarios. Queremos saber cuáles son sus canciones favoritas en español. Tenemos la pregunta de un estudiante. Profe, ¿es recomendable aprender español con canciones? Por supuesto que sí, pero complementa también con otros recursos. Escucha la letra, analiza la gramática y también practica pronunciación cantando en voz alta, sin miedo. Este video me ha encantado. Ya sabes que si a ti te ha gustado, puedes dejarnos tu like. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. También pasa por todas nuestras redes sociales. Ahí subimos contenido a diario y algunos ejercicios para poner a prueba tu español. Visita nuestra página web burbujadelespañol.com para artículos en español y clases personalizadas. Muchas gracias por acompañarme en este video. Nos vemos en uno próximo. Adiós.